tutoriales del gamer. House of the Dead, 9 curiosidades divertidas. Quédate hasta el final para ver las curiosidades. Fue creado por la empresa de AM2 para Model 2 Sega y se lanzó en 1996. Fue distinto por su alto nivel de violencia y gráficos sangrientos para la época, lo que lo convirtió en un juego controversial y muy reconocido en los salones arcades. El estilo de los enemigos y el ambiente del juego están apoyados en películas de terror clásicas como Night of the Living Dead y otros filmes de zombies. El diseño de los jefes y las criaturas posee un estilo recordatorio a monstruos de historias góticas y de terror. Una de las especialidades únicas del juego es la presencia de múltiples caminos que el jugador puede transitar. Según las decisiones que se tomen a lo largo del juego, trata de salvar a los científicos atrapados, se pueden abrir diferentes rutas que afectan el desarrollo de la historia y escenarios post-zombies. Al considerarse de baja calidad por el sonido y efectos que transmite, esto resultó una especie de encanto imaginario. Frases icónicas y la actuación trascendente exagerada se han convertido en un elemento de culto para los fans del juego. Una música que transporta de forma instantánea y escalofriante a este mundo espantoso, no dejándote dormir. Fue compuesta por el talentoso Tetsuya Kawachi. Sus jefes en el juego llevan nombres acompañados de cartas del tarot. Uno de los jefes es Chariot y otro Hanged Man. Cada uno creado para resaltar características asociadas con esas temerosas cartas. Convertido en una franquicia duradera, con numerosas recopilaciones y aceptaciones a otras plataformas. Tanto ha inspirado películas y ha mantenido su popularidad avanzando los años. Películas: 28 Days Later 2002, dirigida por Danny Boyle. Su historia inicia al momento donde un grupo de activistas libera a unos chimpancés infectados con un virus altamente contagioso llamado RAIS de un laboratorio de investigación. Este virus es imparable y convierte a los infectados en seres rabiosos y violentos, pasando de un cuerpo a otro, finalizando en un brote que se propaga rápidamente por todo el Reino Unido. 28 días luego de este incidente, un hombre llamado Jim despierta de un coma en un hospital abandonado de Londres. Al explorar la ciudad, revela que la sociedad ha colapsado y la mayor parte de la población ha sido infectada por el virus. Se une a otros sobrevivientes mientras intentan encontrar un refugio seguro, respuestas sobre lo que ha ocurrido. Reparto: Cillian Murphy, Naomi Harris, Megan Bones, Brenda Gleeson, Christopher Eccleston. Dawn of the Dead 2004, dirigida por Zack Snyder. Inicia con Anna, una enfermera que regresa a su casa luego de un largo día de trabajo. A la mañana siguiente se despierta y descubre que su esposo ha sido atacado y convertido en un zombie rabioso y hambriento. Al huir de su hogar, se da cuenta de que la ciudad entera está minada en el caos, con hordas de zombies devorando ferozmente a personas que se crucen y convirtiéndolas en criaturas hambrientas de carne. Reparto: Sarah Polley, Bing Rhames, Jake Weber, Mackie Pfeiffer, Guy Barrel, Michael Kelly, Kevin Shakers, Lindy Putz. Gamer, juega un tiempo atrás.